Bienvenidos a Expresando Salud, este espacio donde potenciamos tu salud física y mental, siempre conversando con un especialista sobre alguna patología. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la endometriosis, esta enfermedad crónica que cada vez afecta a más mujeres, y no solamente por el dolor, sino también a nivel de bienestar emocional, sus relaciones, su productividad, todo se ve afectado. Por eso conversaremos con el doctor Víctor Ávila, él es ginecólogo obstetra, especialista en endometriosis, porque siempre hay una alternativa para esta enfermedad. Lo importante es hacer un buen diagnóstico y que no sea subestimado. Ese dolor no debe existir. Por eso debes ir siempre con un especialista. Si conoces a alguien que presente endometriosis, que lo haya vivido, o tú misma, entonces es el momento de ver este episodio, de compartirlo también, esta información, de presionar esta campanita para que no te pierdas ningún episodio y que te puedas suscribir a este canal. Así que sin más preámbulo, empezamos. Doctor, bienvenido a este espacio, gracias por su tiempo y desde ya vamos a iniciar diciendo qué es la endometriosis y cuáles son las causas de la endometriosis. Bueno, la endometriosis se puede definir como un estado patológico benigno, no es una enfermedad maligna en ¿Ok? ningún sentido, y que se trata básicamente de la localización de células del endometrio fuera de su ubicación normal. Ok. Recordemos que el endometrio es la parte funcional, si se quiere, desde el punto de vista uterino, eh, que se conoce que el endometrio existe y que está funcionando ustedes las mujeres porque tienen menstruaciones. ¿Qué hace el endometrio? El endometrio responde a influjos hormonales del eje hipófisis y ovario, donde hay crecimiento del endometrio, viene la fase proliferativa del endometrio en la primera parte del ciclo, y llamamos el inicio del ciclo cuando la paciente comienza a menstruar. Una vez que comienza a menstruar, comienza cada mes, en condiciones normales, el ciclo menstrual, que dura aproximadamente entre unos 24, 25 días a 31 días, y esas fechas son variables de acuerdo a cada paciente. Claro. El endometrio se prolifera, perdón, para terminar la idea, el Ujú. endometrio prolifera si no ocurre ovulación. A final del ciclo ocurre la menstruación. ¿Qué sucede cuando hay menstruación? Que esas células endometriales se expulsan normalmente por donde ustedes saben que tienen su menstruación visible. Hay casos donde esas células no se expulsan totalmente por vía vaginal, sino que agarran otro camino. Se pueden incrustar inclusive dentro del músculo del útero, o pueden salir a través de la trompa de falopio y depositarse en varias estructuras dentro del abdomen de ustedes, dentro de la pelvis. Inclusive puede migrar a otros órganos, eh, cerebro, pulmón, hígado, etcétera. Wow, es increíble esto. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta la mujer para poder decir, pues se podría tratar de una endometriosis? Bien, hay un factor importante, Ujú. el punto cardinal de la endometriosis es el dolor, Claro. sobre todo durante la menstruación. Y si la endometriosis tiene localizaciones un poquito fuera de un poquito no, fuera de la pelvis, que son endometriosis extrapélvica, puede haber manifestaciones en los órganos o sistemas donde estén esos focos de endometriosis alojados. De tal manera que el síntoma cardinal de la endometriosis es el dolor. Entonces, fíjense que tratar de normalizar los dolores menstruales. No, porque mi abuela sufría de dolor. En estos días tuve una paciente de Cumaná que en Cumaná le dicen al dolor menstrual la enfermedad. Entonces me dice, no, doctor, mi bisabuela tenía la enfermedad, mi mamá tenía la enfermedad, y a mí me da la enfermedad todos los meses. La enfermedad, según esta paciente, es el dolor de regla. La regla dolorosa no es normal, no es normal que ustedes tengan dolor con la menstruación. Pueden tener molestias menstruales, porque es lógico que las tengan, pero no dolor. Y el dolor menstrual no debe normalizarse, no es una condición normal en las mujeres. Qué La bueno endometriosis, que toque la ese punto. endometriosis es un cuadro incapacitante, un cortejo de síntomas y signos y situaciones de diversas índoles que les limitan mucho las vidas a ustedes o a las pacientes que la sufren. ¿Y es un dolor constante o es un dolor solo en ese momento donde llegaba la menstruación? ¿Cómo diferenciarlo? El dolor tiene durante la menstruación.
En las pacientes hay unos tipos de endometriosis que son superficiales, son casos leves donde se siembran, donde se implantan siembras de endometrio de manera focalizada, pero hay otra endometriosis que es un poquito más agresiva, que es la endometriosis infiltrante, que la infiltración del endometriosis tiene diversos grados y va hacia diversos órganos. Claro. En esos pacientes que tienen endometriosis infiltrante, el dolor es prácticamente continuo. Las limita para trabajar, las limita para tener relaciones sexuales, las limita en el área de hacer ejercicio físico. Y, y una paciente con dolor es una paciente que no se siente bien y su cuadro anímico es una vida terrible. Las pacientes con endometriosis infiltrante profunda y pacientes que tienen dolor continuo con endometriosis llevan una vida poco deseable. Claro, es que no nada más es físico, también afecta a nivel emocional. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué cada vez hay más mujeres con endometriosis a nivel mundial? ¿Qué está pasando allí? Bien, sería irresponsable de mi parte hablar de una causa de endometriosis, porque Ok. realmente no se conoce una causa No, como tal de endometriosis, qué pero sí difícil. hay muchos factores asociados. Los factores principalmente asociados, eso no es genético, Ok, obviamente, eso no es que quiere decir que si tu abuela tuvo endometriosis, no usted va a tengo por qué tener tener. endometriosis. Bien. Y tampoco se pega por continuidad, o sea que si la vecina tiene endometriosis, a mí me va a dar endometriosis. No, eso es totalmente falso. Ok. El, Sí, porque como estamos hablando con el público, tú, no, mira que Sí, sí, en sí, mi sí. urbanización donde yo vivo, todas tienen endometriosis. Yo creo que yo también, porque no, eso no es así. Son demasiados mitos. Los hábitos, sí, los hábitos juegan un papel muy importante en la génesis de la endometriosis. ¿A qué me refiero con los hábitos? Sobre todo los hábitos alimenticios, porque se ha visto que en pacientes que llevan dietas inflamatorias, sobre todo ricas en carbohidratos, alimentos procesados, eh, una alimentación errónea, pues, por decirlo así. Yo realmente no soy nutricionista, pero sí tenemos evidencia científica de que un Ok. alto porcentaje de pacientes que se alimentan de manera errónea tienen mayor frecuencia de tener endometriosis, mayor probabilidad de sufrir la endometriosis. Bien. De hecho, por supuesto, pacientes que no hacen ejercicio, que tienen hábitos poco saludables como el cigarrillo, el alcohol, la dieta, sobrepeso, otros concomitantes como pueden ser diabetes, tiroides, etcétera, tienen propensión a un proceso inflamatorio generalizado y por ende tienen propensión a poder desarrollar una endometriosis. Wow. Es increíble porque son las causas o factores de la mayoría de las patologías. Y en la mujer, sí se podría evitar entonces la endometriosis si tengo una vida saludable, una alimentación, no soy sedentaria, hago ejercicio, ¿se podría evitar? Bueno, fíjate, yo soy papá, yo tengo dos hijas Ujú. y a ellas desde antes de que les vinieran sus menstruaciones ya yo les habría hablado de problemas. Ya ella, una es adulta y la otra es adolescente. Ok. Y la adolescente mía, la pequeña, es terriblemente adolescente, o sea que no hace caso. Tengo una, estoy en la misma Ajá. situación. E- Ella comenzó con algunos dolores mentales. Este cuento no es porque quiero hablar de mí, No realmente. entiendo. No. Quiero hablar que le quede a la audiencia. Que la prevención comienza desde que somos niños, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres no sufrimos de endometriosis, pero podemos prevenir infartos, podemos prevenir Muchas dislipidemia, toda patologías, esa serie claro. de cosas si nos alimentamos bien y tenemos buenos hábitos desde pequeños. Y para que eso suceda, nuestros padres deben ser conocedores de esos hábitos y de ese tipo de Es así. alimentación. Entonces, fíjate, a esta chica, a mi chiquilla, yo le dije, mira, estás comiendo mucho dulce, estás comiendo muchas cosas procesadas, azúcar, etcétera, etcétera. Se murió del dolor, se moría del dolor. Cambió su alimentación y está feliz. Yo no le puse medicamentos, porque la Bien. idea es no medicar tanto a las personas o a los pacientes. La Claro. idea es hacerlo mínimamente invasivo, tanto desde el punto de vista de tratamiento como desde el punto de vista de tratamiento quirúrgico. Ok, entonces, claro, bueno, ya lo evidenció en su hogar con Ujú. una adolescente que está en plena etapa, que tiene pocos años de desarrollada incluso. O sea que sí se puede prevenir con buenos hábitos. Ahora bien, doctor, una vez que
ya yo voy a mi ginecólogo porque no aguanto los dolores menstruales y se hace el diagnóstico de la endometriosis, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son los tratamientos o los pasos a seguir? Bueno, fíjate, esa pregunta me gustó. ¿Sabe por qué? Porque el problema, la mayor parte del problema con endometriosis está en hacer el diagnóstico, porque el dolor pélvico tiene muchas causas, Claro. muchísimas causas, y nosotros debemos tratar de desglosar, el ginecólogo debe tratar de desglosar la probable causa del dolor. Y la endometriosis juega un causal importante en este grupo de pacientes. Pero también tenemos otras patologías que pueden causar dolor pélvico, inclusive cíclico. Adherencias, Claro. infecciones, varios cuadros que se sale de la charla de hoy. Y que se puede confundir con un Y se diagnóstico de puede confundir. endometriosis, claro. Entonces, el diagnóstico de endometriosis, aparte del interrogatorio y el examen físico que tú haces, nosotros estamos realizando ya lo que llamamos un mapeo ecográfico de la endometriosis, que es una ecografía un poco más profunda. O sea, la paciente tiene que tener una preparación previa, es un estudio dinámico. La ecografía, las pacientes deben de conocer que es un estudio dinámico que dura alrededor de unos 20 a 40 minutos si es necesario de duración, preferiblemente por vía vaginal, se hace la valoración, y que la paciente debe estar alertada que el procedimiento le va a producir dolor. Y es más, nosotros vamos a buscar el dolor donde están los implantes, porque los implantes hay que diagnosticarlos. Los implantes me refiero a la acumulación de células endometriosis, Exacto. que Y son en ustedes en lo forma ven. de nódulos, en forma Mm, alargada, tiene varias formas. Y que la característica es que cuando el examinador, en ese caso que yo esté examinando a una paciente y paso el traductor por cerca de la lesión, el dolor aumenta. Eso se llama mapeo ecográfico de endometriosis. Y ese es el primer paso, la historia clínica, el examen físico y un mapeo ecográfico de endometriosis. ¿Por qué es importante el mapeo ecográfico de endometriosis? Porque a nosotros si le vamos a practicar cirugía a la paciente, ya tenemos una localización aproximada de dónde están las lesiones y qué es lo que vamos a hacer y cuál es el plan propuesto preoperatorio. claro. Y ese Esto mapeo para lo la hacen todos información. los ginecólogos, o sea, es como rutina, así como ir a hacer la psicología, la citología, perdón. Actualmente en el país sí, actualmente en el país habemos pocas personas entrenadas, pero cada día es más el número de colegas que se suman porque la patología es preocupante. Claro. Y yo me siento bastante contento por eso y sé que todos los que trabajamos con endometriosis, mientras más seamos, más posibilidades tenemos de que nuestros pacientes estén mejor. Si buscas comodidad y atención integral para tu salud, en el Centro de Especialidades Anzoátegui tienes todo en un solo lugar para tu bienestar. Son 53 años en donde la seguridad, la tecnología y la confianza van de la mano con la excelencia médica. Sí, anteriormente la endometriosis se diagnosticaba inclusive por laparoscopia. Se hacía una laparoscopia, o sea, ver dentro de la cavidad uterina a través de los monitores, que yo sé que los pacientes que nos están escuchando conocen la endometriosis o por Sí, lo menos tienen idea de la laparoscopia, perdón, o por lo menos tienen idea del procedimiento. Y antes se diagnosticaba y se estadiaba. Estadiaba es estadificar, o sea, decir, mira, es leve, es moderada, es grave, etcétera. ok. Vía laparoscópica. Hoy tenemos la oportunidad de hacer la ecografía, el mapeo ecográfico y una resonancia magnética complementaria al mapeo ecográfico, que es el primer paso de imágenes para localizar, diagnosticar y localizar las lesiones por endometriosis. De tal manera que hoy por hoy, cuando vamos a intervenir una paciente en la que requiere intervención, porque también la tendencia actual es operar lo mínimo posible a la paciente porque Sí. se puede manejar médicamente y yo tengo un número de pacientes que están felices con su manejo médico. Sí se puede, sí se logra mejoría. Eh, de tal manera que cuando ya uno vaya a intervenir la paciente, uno sabe cuál es el plan de trabajo. No vas a empezar, vamos a decir un término así un poquito vulgar, no vas a empezar a escarbar a ver Claro. qué consigues y cómo lo solucionas. No, ya se va con un plan preestablecido de cómo va a ser el tratamiento, el abordaje quirúrgico, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Ok. La última Eso, por alternativa es supuesto, la es para cirugía. bien. No, no, la alternativa no es la cirugía es lo último que Por hacemos. eso, es la última alternativa. Esta- la, sí, que no te escuché bien. Entonces, la endometriosis se maneja cambiando los hábitos alimenticios, la actividad física.
y el uso de medicamentos. Antes, no mucho tiempo atrás, porque la endometriosis se diagnosticó desde el 1800. La endometriosis no es algo que se diagnosticó la semana pasada, que se conoció la semana pasada. Eh, Antes se le provocaba la menopausia a las pacientes, una menopausia provocada con unos medicamentos que son bloqueadores de hormonas, eh, que bueno, eso merece un capítulo aparte, hablar de las medicaciones, porque son bastantes. Pero hoy por hoy, con los cambios de los hábitos, de los hábitos diarios de las pacientes, más o menos lo que hemos esbozado, y tratamientos hormonales con muy pocas manifestaciones colaterales, eh, los resultados son bastante prometedores y son muy buenos. Inclusive en Brasil hay un colega especialista en endometriosis, tratamiento médico de la endometriosis, que lanzaron una serie de productos con adaptógenos que mejoran muchísimo la calidad de vida de la paciente, que eso no lo tenemos acá en el país. Acá en el país disponemos de una sola molécula ideal para la endometriosis, que es el Dianogex, Ok, un solo laboratorio lo comercializa, y bueno, ya le tocará a las pacientes eh, evaluar con su doctor el medicamento y claro. que él les recomiende y le diga su nombre comercial. Dentro de ese manejo de las pacientes, ¿ustedes tienen previsto grupos de apoyo a nivel emocional? ¿Es multidisciplinario o solamente con su ginecólogo especialista? Estamos trabajando de la mano con la Fundación Venezolana de Endometriosis, con FundaOVE, Ok, creo que son las siglas así. Y ellas están diseminadas, digámoslo así, para seguir los términos de endometriosis por todo el país. En el área del Zulia en todos los estados del país tienen fundación de endometriosis. He escuchado entre telones que ellas están trabajando para la creación de una ley de endometriosis, que ya eso se hizo en Colombia. Eh, bueno, en Colombia no funcionó, porque yo pienso que las patologías no se resuelven con leyes, patologías se resuelven con entrenamiento del personal médico y educación poblacional y prevención. Eh, bueno, pero etcétera, no nos metemos con eso. Pero el lado bien positivo de esto es que este grupo de Fundación de Endometriosis, ellas tienen apoyos de todos los tipos, aparte de que este, son mujeres que son unas con otras. Es un grupo de mujeres muy, muy bonito. A mí me parece la iniciativa excelente. Tienen ok. grupos de apoyo psicológico, tienen jornadas, nosotros ayudamos en las jornadas. Doctor, ¿y esta patología se logra curar? La experiencia que tenemos, fíjense, la experiencia que nosotros tenemos es potencialmente curable en el sentido de que mejora el dolor, mejora la calidad de vida. En muchas pacientes desaparece el dolor con tratamiento médico, con manejo médico. Y las pacientes que son intervenidas, que haya que hacerle algún tipo de resección intestinal, resección vesical, porque la endometriosis se puede situar en diversos órganos adyacentes al aparato reproductor, esas pacientes tienen la posibilidad o el riesgo de recidivar, perdón, la enfermedad en los sitios antes intervenidos. De tal manera que esas pacientes postoperatoriamente deben de ser manejadas con todas las medidas que hemos hablado y con el apoyo farmacológico, el apoyo de los medicamentos. Si vamos a esos términos, no me Ujú. atrevería a decir que es incurable. No, Es- no sería irresponsable de mi parte decir eso. Pero Estoy de si vamos a acuerdo. esos términos, la condición de endometriosis es una condición que debemos vigilarla siempre. Vigilarla y no descuidarse. Excelente. Gracias, doctor, por su tiempo, por todas estas perlas de sabiduría. Y quiero que le dé un mensaje a esa paciente y también a esos familiares que estén atravesando esta patología dentro del hogar, porque no debe ser fácil si a lo mejor yo me imagino una pareja que no lo tiene, no lo siente, es hombre. Es en serio lo del dolor. No es mentira, es una patología que cada Sí, vez es más común y que necesita el apoyo de todos. el mensaje que les voy a dejar es un mensaje positivo. La enfermedad es controlable, es potencialmente curable. Cada día nos estamos entrenando más médicos, nos estamos preparando y seguimos en esto. Y
y lo importante es que las estamos diagnosticando con mayor frecuencia. Eso es muy importante. O sea, que tenemos todas las de ganar con la endometriosis. Y no solamente causa dolor, la endometriosis también causa infertilidad. Hay muchas parejas que no han podido tener su bebé o que ya no lo tuvieron porque se les pasó el tiempo, porque no, o no se les diagnosticó una endometriosis o no se manejó de manera adecuada. La endometriosis debe ser manejada médicamente con todo lo que hemos hablado y todos los tratamientos quirúrgicos de endometriosis deben de ser por mínima invasión. Gracias, doctor, por No, no solamente gracias a ti quedarse por por esta entrevista no solamente se queda con lo y que te sabe felicito, de hacer. verdad te felicito Gracias. por ser multiplicadora de esto, porque esto lo necesitan las pacientes. Así es, Y yo siento. felicitaciones a la Fundación Venezolana de Endometriosis. Bueno, trabajo Gracias, extraordinario, doctor. de verdad que sí. El conocimiento es poder y prevenir va a Gracias, sumar Adriana. vida Un a placer. todas las personas. Igualmente, que esté muy bien. Gracias a ustedes por Sí. quedarse hasta aquí, hasta este episodio. Nos vemos en un próximo episodio de otro tema, de otra patología y recordarles siempre, sonreír y ser feliz, que la vida es hoy Sí, y a cómo no, prevenir. encantadísimo, Un Adriana. abrazo, cuídese, doctor. Fue una Chao. hemorragia de placer haber estado contigo, con ustedes. Gracias. Gracias. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para su salud en un solo lugar. JL Camejo, asesores de seguros. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable. Bajo la producción de Camila Mais.